Buenas tardes, mi nombre es Laura Alexandra Valencia Patiño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y para esta asignatura de Enfoques Filosóficos de la Educación realizaré una breve exposición sobre la educabilidad, los principios de esta, sus límites y sobre todo su contextualización en el ámbito educativo colombiano. Para hablar de educabilidad hay que partir principalmente de que la educación necesita de la acción de dos elementos. Uno que es la capacidad de influenciar y otro la capacidad de ser influenciado. Partiendo de lo anterior, es importante tener en cuenta que la educación es un tema fundamental en este momento en las agendas de políticas de todos los países, ya que prácticamente se constituye como la garantía del desarrollo de la sociedad, como la garantía de un cambio social profundo, porque es la encargada de promulgar una formación integral a los futuros ciudadanos. Y cuando estamos hablando de una formación integral, no solamente estamos hablando desde el ámbito cognitivo, sino que también estamos hablando desde un sinfín de variables como la cultural, la estética, la axiológica, que se encargan de que esos futuros ciudadanos se transformen a ellos mismos y logren transformar la sociedad en el que viven, que es el fin último de la educación. Dentro del proceso de educabilidad es importante tener en cuenta que la relación docente-estudiante se ha considerado como la piedra angular de este proceso, ya que en ella radica la esperanza de una educación con pensamiento crítico y libertario. Hay que tener en cuenta que estos dos conceptos de pensamiento crítico y libertario son pilares fundamentales de la educación en Latinoamérica y en cuanto a las teorías pedagógicas que se están realizando actualmente en las políticas educativas de los países americanos. En el contexto colombiano es importante tener en cuenta que este proceso ha estado enfocado siempre en términos de calidad, a través de términos de rendimiento, sostenimiento y eficacia. Sin embargo, el proceso educativo en Colombia no ha dado, digamos, los resultados esperados debido a que pues, siempre ha estado evaluado por parámetros internacionales que dan orden a que acatan órdenes internacionales. Entonces, por lo tanto, ese proceso de educabilidad, digamos, no ha sido constante y se ha presentado ciertas fallas con respecto a la contextualización de qué es realmente lo que se debe enseñar, para qué y por qué. Bueno, el concepto de educabilidad es principal dentro de la pedagogía, ya que se habla de la posibilidad de formarse, de la voluntad de querer hacerlo. Hay tres aspectos principales dentro del proceso de educabilidad, que son la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. La relación exclusiva al hombre se basa principalmente en que la educabilidad es un precepto únicamente humano. Entonces podemos definir la educabilidad como un modo esencial del hombre en el que es capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo que quiere ser, con él teniendo en cuenta los factores que intervienen en su desarrollo personal. Ahora bien, en cuanto a los tres aspectos principales de la educabilidad, hay que tener en cuenta que el ser humano parte de una proyección personal, luego una proyección familiar, para luego realizarse en la sociedad. Por lo tanto, esa plasticidad le permite tener una interacción con el mundo que lo rodea y con todas las variables que influyen dentro de este proceso formativo, teniendo en cuenta que, como lo explicaba anteriormente, es una formación integral, más allá del ámbito solamente cognitivo. Ahora bien, Fermoso nos habla sobre este tema, presentándonos la educabilidad como una posibilidad humana, porque permite la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible en cuanto a la realización de la persona como tal y la transformación que tiene este individuo en la sociedad. Ahora bien, en cuanto a los límites de la educabilidad, se hace importante tener en cuenta que la limitación del ser humano pues, es sustentable debido a sus limitaciones físicas y a sus limitaciones corpóreas. Y también que la espiritualidad es la base de la educabilidad en cuanto a la voluntad que se tiene de llevar a cabo este proceso. Dentro de lo que nos plantea el texto de la educabilidad se observan tres
Tres posturas principales. La primera postura es el pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico es la postura radical en la cual todo el proceso de educación parte de la genética del individuo. Entonces, por lo tanto, el ser humano se desarrolla de acuerdo a su mapa genético. Entonces ahí ya hablamos de los delincuentes natos, de los individuos normales, de los héroes natos. En ese sentido, el proceso de educabilidad no influye mucho, ya que prácticamente el ser humano viene condicionado ya para actuar y para comportarse de una manera determinada. La siguiente postura es el optimismo pedagógico, en la cual se considera que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que se mezclan y que obran de manera decisiva. En este optimismo pedagógico podemos analizar dos vertientes. Primero una que bebe de la sociología, en la cual habla que los grupos sociales son una fuerza modeladora de los individuos y que los seres humanos están destinados, por decirlo de alguna manera, a configurarse de acuerdo al grupo social donde provengan. En esta vertiente, la educación es un instrumento moldeador y tiene gran importancia, ya que tiene un proceso de configuración en la realización personal absoluto. Por lo que el hombre nace en sociedad y por ello es educado con el objetivo de poder transformarla. La otra vertiente que podemos hallar en esta postura es la psicológica. En la psicológica nos hablan de que la personalidad humana es plástica y que se va configurando progresivamente de acuerdo a las experiencias que tenga el individuo. Por lo tanto, es una visión un poco conductista, ya que se define la personalidad como el conjunto de características de la conducta de una persona. Entonces podemos decir acá que el comportamiento deriva de un aprendizaje de acuerdo a unos condicionamientos externos y se excluyen de cierta manera factores que se tienen en cuenta en la postura que vimos anteriormente, como la herencia y la constitución. Otra postura es el optimismo moderado, que es la tercera actitud del proceso de educabilidad que nos presentan en el texto. Entonces aquí, digamos, se presenta un poco de mezcla entre las posturas anteriores, ya que se habla que el optimismo moderado es el fruto de la persuasión entre el código genético, que sería la primera postura, y entre los factores sociales, que sería la segunda postura. Dentro de esta visión del optimismo moderado, la intervención educativa se hace muy oportuna y necesaria, ya que es posible influir en la herencia y es posible modificar ciertos conductos y ciertos parámetros en los cuales se desarrolla el ser humano. Bueno, a manera de conclusión, es importante tener en cuenta que el proceso de educabilidad en contextos como el colombiano, sobre todo, debe ser un proceso recíproco y humanista y sobre todo debe ser un proceso empoderado, ya que el estudiante como centro de este proceso, a través de la educabilidad, debe obtener las herramientas necesarias para que se identifique como un miembro activo de una comunidad, en primer lugar en pro de su bienestar y en segundo en pro de la comunidad a la cual pertenece. Y también es importante tener en cuenta que la educación y el proceso de educabilidad tiene que tener un tinte liberador y transformador en la medida en que todos sus integrantes se conciban como seres con posibilidades reales de participación y como seres participativos en cuanto a la solución de problemáticas sociales en contextos tan complicados como el colombiano. Entonces, más allá de la adquisición de saber, lo que se necesita es el desarrollo de competencias y de habilidades por las cuales los futuros ciudadanos puedan adaptarse a una sociedad y puedan mejorarla. Espero que les haya gustado mi video y espero sus sugerencias. Muchas gracias.